porque cuando usted estudia la Biblia, va a ver que habla mucho también de lo que era Mesopotamia, ¿no? Dice que había un desarrollo de una visión fuerte en cuanto a lo que es la demonología. La demonología. Hablaban mucho de lo que es el cosmos también ellos. Ahí nació lo que llamamos hoy o conocemos lo que es la astrología. Ellos usaban un método de interpretar la voluntad divina a través del movimiento celeste, las estrellas. Comenzaban a estudiar todo ese tema. Ahí nace también lo que es el horóscopo, etcétera, etcétera. Y la adivinación mediante lectura de extrañas, prestad atención a esta palabra, porque yo dije, ¿qué significa esto tan extraño? Y me fui a buscar a ver qué significaba, y después digo, ¿y eso se encuentra en la Biblia? Y sabe que sí, mira, ¿no? La adivinación mediante la lectura de entrañas, esta es la parte de adentro del animal. Se llama hepatoscopía, ¿sí? Bueno, fui a ver qué significa eso. La hepatoscopía, también llamada hepatomancia o aruspicina, es un arte adivinatorio de la antigüedad que consistía en examinar e interpretar el hígado de un animal sacrificado. Podría ser oveja, cordero, etcétera, etcétera, ¿sí? Con esto ellos buscaban predecir el futuro y conocer la voluntad de los dioses. Y acá viene la parte interesante, hermano, porque hasta ahí decían, bueno, eso sucede en el mundo. En la Biblia hay un relato que estaban platicando justamente este tipo de cosas. Bueno, mira, un dato más. Este tipo de hepatoscopía, ¿sí? ¿Qué tal, mi estimada Salma Portillo? Bienvenido, gracias por estar acá. José Rivera también, pedimos oración por ellos, por la familia también. Gavino Rivera, bienvenido. Y muchos ataques espirituales, vamos a estar orando. Gracias por estar pasando por este tema. Quiero decir, por este en vivo. ¿Sí? La hepatoscopía, dice, no era un pasatiempo popular, sino una disciplina de Estado altamente oficial. O sea, esto era algo importantísimo. Leer lo que para nosotros hoy sería ridículo, sería algo como decir, ¿cómo puede ser que vayan a leer el hígado? ¿En qué cabeza cabe? Hay que ser bruto de estos tiempos y estos tiempos también. Lo usaban de una forma política y militar. Era de uso o una disciplina de Estado altamente oficial. No es muy parecido a lo que hacen a veces los presidentes. Yo he visto, ¿no? Presidentes que andan haciendo sus cosas raras por ahí con brujas y brujos. Antes de ir a una guerra, coronar a un rey o tomar una decisión geopolítica clave, los reyes de Asiria, presta atención, acá están los datos, Asiria, Babilonia, y más tarde los generales romanos exigían un informe hepatoscópico. Antes de ir a la guerra, antes de coronar un rey, a ver, vení vos, chamán, quiero que sacrifiques un animalito y saques el hígado, léeme que dice el hígado, para yo recién tomar las decisiones del Estado, de una nación, de un imperio. Si el hígado presentaba una malformación severa en la zona del rey, perdón, en la zona, o en el lóbulo derecho, asociado, eso lo asociaban a la victoria. Perdón, acá está. Si había una malformación severa, esto simbolizaba la zona del rey, ¿sí? En el lóbulo derecho asociaba a la victoria. La campaña militar se cancelaba o se proponía de inmediato. Eso es lo que dice la hermana Junimar. Ay, bueno, tiene que ir al médico. Si tiene hepatitis, tiene que ir al médico. Bueno. Ahora, hermana Junimar, vos tenés Biblia, por favor, decime que sí, o mi hermano Eduardo, si me queda yo un poquito. Quiero que me lean, por favor, Ezequiel 21 al 22. Cualquiera de los dos que tenga, que lo encuentre primero, si tan amable me ayudan un poquito. Ezequiel 21, 22, me lo va a leer ahora enseguida, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver un ejemplo en la Biblia donde estaban justamente practicando esta palabra rara que se llama hepatoscopía. No hepatitis, mi hermana quería, no, eso no es.
este pasaje, el profeta Ezequiel describe al rey de Babilonia, Nabucodonosor, detenido en una encrucijada, indeciso sobre si debía marchar militarmente contra la ciudad de Rabá, de los amonitas, o contra Jerusalén. Estaba tratando de decidir a ver para dónde voy a atacar. Para tomar la decisión estratégica, el rey recurre a tres métodos de adivinación de aquella época. La hepatoscopía, que es lo que estamos viendo un poquito, y también, por supuesto, los otros que vamos a ver enseguida. Mi hermana querida o hermano querido, ¿quién encontró Ezequiel 21:22? Que abra su micrófono, 21, mi 22. hermano. Exactamente, 21, 21, 22, así. Adelante, mi hermano querido. Ok. La, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero él traer a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Perdón, a ver, déjenlo, leo de nuevo. Sí, Mas para ellos esto ok. será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él traerá a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. ¿Sí? ¿Hasta ahí o más? ¿Hasta dónde va a Ahí ser? nomás. Ahora, mira, eso vemos nosotros como resultado de lo que ellos estaban haciendo. Pero fíjate lo que decían, por ejemplo, vamos a ver un versículo, dos versículos más arriba. Dice así, del 18. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, señalaste dos caminos, por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, hazte una señal en el principio del camino que va a la ciudad, lo harás. Señalarás el camino por donde vaya la espada a Rabá y los hijos de Amón y Judá a Jerusalén, la fortificada. Porque el rey de Babilonia se detuvo en una encrucijada a principio de dos caminos para practicar adivinación. Mira lo que hizo primero. Sacudió las saetas, que es las flechas. Sacudió las saetas y las tiró. Consultó a ídolos. Eso también solían hacer en la época de la Mesopotamia. A ídolos, consultó a ídolos. Y esto es lo último, que lo que estamos viendo acá, que es la palabra extraña, hepatoscopía. ¿Qué hizo? Y observó el hígado. ¿Te das cuenta? Este rey comenzó a hacer las tres prácticas y entre ellas la hepatoscopía, que al final esta última práctica fue justamente la que le dijo, tienes que ir a Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué me dijo acá? La adivinación fue a su mano derecha sobre Jerusalén para poner arietes, para abrir la boca a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra la puerta, para poner baluarte y para edificar fortificación. Y ahí está lo que dijo el hermano. Y les será como adivinación mentirosa a sus ojos por estar ligados con juramentos a ello. Pero él trae a la memoria la iniquidad para prenderlos. Eso es la práctica que estaban haciendo estos militares, rey Nabucodonosor. Era una práctica muy normal, muy común para aquellos tiempos que solían hacer. Y una pregunta, ¿ustedes creen que hoy en día los grandes militares, por ejemplo, creo que acá está como ejemplo, Adolf, no sé si se puede decir este nombre, Adolf Hitler? Ustedes saben bien que él era un ocultista, era un militar, era un psicópata, lo que vos quieras, pero era un genio de la guerra. Y él solía consultar todo lo que él, el ocultismo, todas estas cosas.
No es nada antiguo todo esto, hermanos queridos. Han cambiado quizá algunos mecanismos, algunos sistemas de cómo suelen hoy consultar el ocultismo, ¿no? Quizá no están viendo los hígados, pero están viendo otras cosas, ¿m? Para analizar. La cuestión que ese tipo de prácticas sigue, hermanos queridos, sigue. El texto bíblico retrata con precisión la mentalidad militar babilónica. Antes de tomar una decisión de guerra, Nabucodonosor realizó velomancia, ese es su nombre, que era sacudir las flechas marcadas en la aljaba para ver cuál salía primero. Agarraba la flecha, había una que estaba marcada la flecha y tiraba. La que salía primero, ese decidía, bueno, futuro, me voy para acá, me voy para allá. Luego, como eso no resultó, entonces consultó a los ídolos. Ahí usaba estatuillas domésticas oraculares. Como eso no funcionó, ahí fue a lo que es la hepatoscopía. Ahí, por supuesto, examinaron las entrañas de un animal sacrificado para obtener la confirmación divina final. Eso, hermano querido, es lo que se sigue practicando. Voy a dejar por acá para que ustedes me ayuden a hacer un comentario, quieren agregar más información, más texto bíblico, siéntanse en libertad, porque ahora vamos a entrar también a ver una cosa muy importante para nosotros como hijos de Dios. Adelante, mi hermana Judimar, abra su micrófono, mi hermana querida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, en cuanto al tema y lo que estamos analizando en esta noche, ¿verdad? Sobre las brujerías en las congregaciones. Lamentablemente, en muchas congregaciones se está teniendo este tipo de práctica, porque desde la antigüedad, ¿verdad? Ellos dicen todas estas cosas aparecen en la Biblia, pero no se dan cuenta, no lo leen en su contexto o en la historia completa de que Dios no le agrada todo este tipo de práctica. Pero ellos dicen, bueno, como está en la Biblia, vamos a hacerlo. Y entonces se hacen diferentes rituales, diferentes hechicerías, porque es verdad, dentro de la iglesia se está practicando, dentro de las congregaciones, perdón, la iglesia del cuerpo de Cristo no, porque como usted ya lo dijo, que esas son pseudo iglesias, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo no se contamina con ese tipo de cosas. Por ejemplo, hoy se está celebrando acá en Venezuela la marcha para Jesús. Y entonces estaba viendo un poco de estas cosas dentro del que conozco de diferentes congregaciones y se van hasta allá y se llevan aceite, llevan agua, llevan la bandera de Venezuela, llevan retrato, llevan cosas. Entonces prácticamente se está haciendo como una procesión, como se hace acá en Venezuela con diferentes estatuas y eso, ¿verdad? Entonces ellos dicen que con todas esas cosas que están declarando, que están decretando, le echan aceite a las calles, le colocan aceite a los cuadros, a la bandera de Venezuela. Ellos dicen que de esa manera Dios va a sacar de todo esto, de lo que está sucediendo acá en Venezuela. ¿Por qué? Porque según esos rituales Dios los va a escuchar y va a hacer una Venezuela mejor. Entonces, también pude observar que hay muchos, o sea, están todos reunidos, está como el ecumenismo, está varias personas que asisten a congregaciones, los católicos, se reúnen todo, pues todo tipo de congregación. Y ellos dicen que de esa manera Dios los va a escuchar. Pero hay una parte en Jeremías que es cuanto a la apostasía, en el capítulo 2, versículo 13, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Prácticamente aquí nos estamos dando cuenta que Dios no le agrada todas esas cosas y lo dejaron a él. Y esta es una manera de abandonar, o sea, o dejar a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque dice, me han dejado.
Y este tipo de brujería, de hechicería, es dejar a Dios a un lado, lo que dice la palabra de Dios. Y ellos dicen y afirman que todo este tipo de rituales, como también la sangre de Cristo tiene poder, donde acá cuando hubo la enfermedad esa, colocaban trapos rojos en las puertas, colocaban diferentes cosas, y eso es brujería, eso es hechicería, vamos a llamarla judía, pero ellos no, ellos dicen que no, que como aparece en la Biblia hay que hacerlo, pero no se dan cuenta que, o no tanto que se dan cuenta, sino que por falta de conocimiento no practican este tipo de cosas. Pero lamentablemente estas cosas no van a pasar desapercibidas delante de los ojos de Dios. Amén. Damos la bienvenida, por ahí estaba pasando la hermana Carolina, si quiere, por supuesto, está invitada para que participe con nosotros. Estamos tocando un tema bastante interesante, yo sé que vos tenés también mucho para aportar en cuanto a este tema, ¿no? Eso que dijo la hermana Judimar, vamos a ver enseguida, estoy haciendo una introducción, no me recuerdan ustedes, un poquito para entrar más o menos a ver lo que estamos analizando en cuanto a lo que es la brujería, el ocultismo, todo esto, ¿no? Pero sí, sí, hermano querido, hay que ser sincero en esto. Si vos alguna vez has pensado que ponerte una cintita roja acá en la mano o en el cuello, una cintita esa de bebé, no sé cómo le llaman ustedes, esa rojita, no es nada malo. Déjame decirte que para los ojos de Dios sí es malo. Estás poniendo tu confianza, tu esperanza en una cintita roja acá en la muñeca o en el cuello, ¿Qué a quieres los que bebés que esté? se ponen la Ah, edición. sí. Ay, vida, Ya mi lo hermana sabes. querida. Me está peleando mi hermana querida. Entonces, sí, mi hermano, algo que parece tan sencillo, una cintita roja, o por ejemplo, o una cintita roja pegada o clavada atrás de la puerta de la casa, todo eso, hermano querido, que parece tan, eh, tan inocente hacerlo, eso es pecado y Dios prohíbe esa cosa. La hermana Ayudar dice, estas cintas rojas en las que colocan los bebés, claro, exactamente. Mi hermano Eduardo, abra su micrófono, queremos escucharte. Ay, hermano, es que, como le decía, no muchas personas entienden esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son prácticas que se han llevado desde mucho tiempo. Inclusive en el pueblo de Israel menciona todo esto también, ¿sí? Hay algo que esto ya viene siendo no para niños en la fe, ya viene siendo para personas adultas, ¿sí? Que verdaderamente conocen lo que es lo reino espiritual, y ahora sí que ahí es donde verdaderamente entienden la verdadera batalla entre espíritus inmundos y espíritus ministradores de parte de Dios, ¿sí? O sea, hay situaciones en las cuales, ¿cómo le explico? Mire, le voy a leer esto, ¿sí? Inclusive los mismos apóstoles, al no tener todavía el Espíritu Santo, utilizaron, suertes como adivinación, ¿sí? Para, ¿cómo se llama? Para reconocer al 12º, apóstol, ¿sí? Aquí dice, y así que se propusieron a dos, a Juan, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Estos dos eran para reemplazar a Judas, el apóstol que había traicionado a Jesús, ¿sí? Y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles, ¿sí? Eso de echar suertes, eso de, ¿cómo se llama?
de todo eso menciona la escritura, pero esto ya es para meterse tanto en el libro de Enoch y entrar en el libro cuando ahora es que los hijos de Dios bajan y Enoch es el que revela todo esto, ¿sí? Y que los mismos ángeles enseñaron a las mujeres brujería, hechicería, adivinación, cómo ponerse ¿cómo se llama? Tintes en la piel y todo eso, ¿sí? Desde allí menciona la escritura que desde allí viene todas esas cosas, pero ese conocimiento no se lo reveló nadie sino los mismos ángeles, pero todo eso era para más adelante al hombre, era conocimiento que no se le tenía que entregar a las personas, ¿sí? Por eso Dios los castigó, los encerró, ¿sí? Y menciona, ahora sí que, ¿cómo? ¿Dónde está? Aquí en Judas, ¿sí? Mas quiero recordaros que ya una vez que habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, ¿sí? No guardaron su dignidad, y aparte de no guardar su dignidad, vinieron y enseñaron cosas prohibidas a los hombres o a las mujeres, ¿sí? Pero es algo que viene en contradicción porque no todos creen en el libro apócrifo de Enoch, perdón, ¿sí? En el libro apócrifo de Enoch menciona 200 ángeles que bajaron y enseñaron cosas que no se les tenía que enseñar a los hombres. Ahora en nuestros tiempos, esto acerca de que es la brujería y la hechicería, muchas veces no se les muestra a las personas débiles de la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es conocimiento, así como anteriormente era conocimiento prohibido, ¿sí? Para algunas personas esto los puede volver locos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces en las cuales no creen o son indiferentes a todo esto, ¿sí? Y creen que no existe todo esto, pero de que existe lo que se ha visto en la Biblia cuando Moisés enfrentó a Faraón con el poder de Dios, ¿sí? Y el Faraón puso oposición, ahí se vio verdaderamente que existe todo esto, ¿sí? No es que uno se lo haya imaginado, aún en nuestros tiempos hay gente también pero ya es meterse ahora sí que en muchas cosas, ¿sí? La verdad. Y es lo único que le puedo compartir. A otra de las cosas es que hay personas que siguen practicando todo eso porque existe, ¿sí? Pero hay personas que lo ven a mal y prohíben todo esto, ¿sí? Le voy a explicar nada más esto. En el mundo existían los magos. Siempre había un mago al lado de un rey. En Israel siempre tenía que haber un profeta al lado de un rey, ¿sí? Esa es la cuestión y la diferencia, ¿sí? ¿Cómo se llama? En el caso de los mexicanos, bueno, varias culturas, ¿sí? Sus hechiceros, sus brujos, sus adivinos, ¿sí? Que les presagiaban lo que era por constelaciones y todo. Y el profeta que iba a Dios, ahora sí que a consultar a Jehová, a Yahvé, o igual a pedir ¿cómo se llama? Iluminación o guianza, ¿sí? Dios me lo bendiga y espero, porque el tema es muy extenso, hermano, ¿eh? Muy extenso. Dale, mi hermano querido, muchas gracias por el comentario. Sí, ¿no? Lógico, por eso estamos diciendo acá que ese tipo de cosas no es que uno niega, ¿viste? Eso de cosas está. Lamentablemente más de uno de los que estamos acá tenemos testimonio justamente de haber tenido o haber pasado en algún momento algo de este tipo de naturaleza, ¿no? En cuanto a la parte espiritista o en cuanto a las cosas
de la brujería, ¿sí? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo mi hermano querido. Ya vamos a continuar con la charla. Sí, déjame saludar a nuestra querida hermana Carolina, ella de Colombia. Muchas gracias, mi hermana querida, por pasar por aquí. Dios te... Abrí tu micrófono, mi hermanita, Noches, Dios los bendiga. saludarnos, tiene para comentar. Bueno, Dios los bendiga. Llegué tarde, pero gracias a Dios llegué. Veo que el tema es brujería en las congregaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, em, o sea, hemos visto y pues soy testigo fiel de lo que hacen en las mal llamadas iglesias o congregaciones, que en realidad no son más que sectas. En aquellas donde, bueno, en más que hechicería, es como rituales demoníacos, porque eso de expulsar demonios, de que la gente se revuelca, de que sí se ve cosas muy horribles. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muchos creen que es la obra del Espíritu Santo de Dios, y no, en realidad es obra de los demonios para burlarse de las personas, y las personas que creen que es obra de Dios directamente, eh, muchos sin saberlo, otros sí lo saben, porque existe quien lo sabe, que son las cabezas de esos lugares. Eh, se están burlando se están burlando directamente de Dios. Y, y entonces eso es lo que sucede, que por culpa de esas prácticas muchos erran en la fe y creen que el estudio bíblico es muy aburridor porque están enseñados a ese tipo de... Disculpe, espera. Tranquila, tranquila, mi hermano, no te hagas problema vos. Bueno, Tranquilamente, no te hagas problema. por culpa de esos espectáculos, piensan que profundizar en la palabra de Dios es aburrido porque están enseñados a esos shows. Y por eso no quieren salir del engaño en el que están, porque prefieren la mentira del espectáculo, que en realidad es hechicería, brujería, demonismo detrás de todas esas prácticas. Listo. Ya. Muchas gracias, mi hermana querida. Bueno, acá sí somos testigos muchas veces como en estos lugares se usa todo este tipo de cosas, ¿no? Para tratar de atraer al congregante, ¿no? El hermano Eduardo hablaba de que son cosas para gente crecida en el Señor. Bueno, en realidad yo cuando, no es por entrar en discusión, nada, porque acá tenemos que tener libertad todos, por supuesto, yo no quiero que peleemos con nada de estas cosas, pero en realidad uno tiene que tener crecimiento y maduro en la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, mira, en la iglesia de los Corintios habían prácticas extrañas también ahí, Pablo le llamó a ellos, no que eran personas maduras, le dijo que eran niños espirituales. Por ejemplo, el desconocer que no hay hueste de maldad, eso, eso es de persona, vamos a decir, ignorante a la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que hay hueste de maldad. Todos conocemos nosotros el alcance a través de la escritura de lo que puede hacer el maligno, ¿viste? Ahora la pregunta es si eso puede afectar al verdadero creyente, ¿no? ¿Será posible que la brujería, será posible que el maligno pueda tocar al Hijo de Dios? Como por ejemplo, hablaba la hermana Carolina recién en cuanto a lo que eran las liberaciones, ¿no? La guerra espiritual. ¿Será posible que los demonios y Satanás toquen a los hijos de Dios? ¿Será posible? Hay ejemplos bíblicos donde vemos nosotros a hijos de Dios siendo exorcizados, liberados por los apóstoles, por el Señor Jesucristo, por los profetas. ¿Vemos eso nosotros, esa práctica? ¿Está en la Biblia? No, mi hermano. La Biblia habla claramente de que
La luz y la tiniebla no tienen nada que hacer juntos. Es más, en lo plano natural, cuando vos entras a tu habitación y está todo en oscura, eso es tiniebla, vamos a hablar de tiniebla, y de repente encende la luz de tu habitación, se van las tinieblas. Si una luz natural repele de esa forma las tinieblas, la oscuridad, ¿no cree acaso que el Espíritu Santo que mora en vos no va a repeler las tinieblas? Ni va a permitir que ingrese la tiniebla en tu vida, porque en tu cuerpo, mi cuerpo, es morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tiene nada que hacer el enemigo ahí. La hermana Carolina dice, son energizados, mas no poseídos. Amén, exactamente, sí. Un cristiano puede ser energizado. Puede ser energizado por causa de su carne. Un ejemplo de la Biblia, bueno, Pedro en ese momento dice que Satanás había pedido para ser zarandeado. ¿Se acuerdan? Y lamentablemente lo zarandeó. Entonces, hermano querido, sigamos un poquito más. No te vayas, hermana Carolina, que quiero que comente algo más, pues yo sé que vos también tuviste mucha experiencia con todas estas cosas. Bien, este escrito dice lo siguiente, ¿no? Según las escrituras, el cristianismo, ¿qué posición debemos de tomar ante esto que te voy a leer? Y escuchen bien, hermano, esto, porque esto es controversial para muchos creyentes. Yo una vez comenté acá, no me acuerdo si fue la semana pasada, que me estaba por tomar una pastilla, 2 pastillas en realidad, porque estaba engripado, estaba con gripe, estaba con fiebre, estaba en la congregación y bueno, no era en la que estoy acá, era una congregación pentecostal, carismática, y quería tomarme 2 pastillas para sentirme un poco mejor. Y entonces me acerqué al buffet y le dije a la hermana que estaba ahí, hermanita, pasame un vaso de agua, por favor. Sí, cómo no, mi hermano, me debe sacar la pastilla, ¿qué estás por hacer? No, que voy a tomar 2 pastillas para que se me calme un poco la gripe, para estar más cómodo acá en la reunión. Y ¿sabe? La hermana me dijo, por ejemplo, ella dijo, cancelo toda palabra. En serio, estas palabras que estás diciendo no las recibo y en el nombre del Señor Jesús te declaro sano. Y yo era nuevo en la fe, tendría menos de 6 meses. Pero yo ya comprendí, hermano querido, que eso no funcionaba así. No es que, como dice el texto de Isaías, que por sus llagas fuimos todos sanados. Y relacionan ese sanamiento con la sanidad física. Pero lo hacen porque por desconocimiento bíblico y escritural. Porque si vos seguís leyendo, habla bien clarito que esa sanación no habla del cuerpo físico, sino que está donde ¿qué? Del alma. Eres sano, limpio del pecado que te lleva a la condenación. Cristo murió por eso, no vino a morir para que vos y yo seamos sanos. Eso no es así. Bueno, y esta hermanita me dijo, no, que cancelo esas palabras porque un hijo de Dios no puede estar enfermo. Declaro sanidad sobre tu vida. Y no tome la pastilla, ¿entendés? Y yo dije, pero ¿por qué, mi hermana? Porque ¿acaso no sabes vos? Escuchá, ¿no? No sabes vos que las pastillas vienen de la farmacia. ¿Qué novedad? Dije yo, sí, vienen de la farmacia. Pero la palabra farmacia es farmakeia. Acá ya nos pusimos nosotros un poquito más con el lenguaje griego, ¿no? Farmakeia. Y farmakeia en el griego koiné significa ¿qué cosa? Hechicería. Brujería. Por lo tanto, vos estás confiando en la medicina de Satanás. Y yo quedé, por favor, Señor. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque es verdad, a mí no me convenció, por supuesto, lo que dijo en ese momento, porque gracias a Dios ya tenía otra iluminación con la palabra de Dios, pero hay otros hermanitos que sí le afecta esto, ¿no? Incluso hay sectas religiosas, como los mal llamados testigos de Jehová, que ellos no quieren recibir transfusión de sangre. Eso también es algo de hechicería, una exageración, dice el hermano, exactamente, hermano querido, una exageración. ¿Entendés? Y entonces acá yo quiero analizar un poquitito, antes de entrar ya a la parte final que vamos a ver, justamente las prácticas que hay dentro
de algunas congregaciones, capaz que ahí lo van a descubrir. Eh, ¿Qué significa la palabra farmaqueia? Si realmente la palabra tiene connotación de brujería, de hechicería, o si se refiere a otra cosa, ¿no? Y vas a ver vos, con este que vamos a analizar rápidamente, y los textos bíblicos que vamos a encontrar, ejemplos bíblicos también que hay en las Sagradas Escrituras, de que Dios también permite, hermano querido, lo que es producto de la farmaqueia, como la pastilla, la inyección, la insulina, todo lo que proceda, aunque esas cosas proceden también justamente de las cosas naturales, ¿no? Aunque lamentablemente hoy en día, sabemos que hay muchas de las medicinas que están más hechas para enfermarnos que para curarnos. Pero lamentablemente eso es por causa de la maldad del hombre y del pecado. Pero Dios lo mismo se vale de todo eso. Y si no, de lo que estamos aquí presentes, ¿quién no se tomó una pastilla, aunque sea porque le dolía la cabeza? Yo creo que todo. Si fuese el caso de que nosotros tenemos que rechazar la medicina, los medicamentos, no comprar en la farmacia porque encontramos que hay 2 serpientes rocadas, que significa tal cosa. Si tenemos que hacer eso, hermano querido, entonces tenemos que retroceder como eran nuestros abuelos en la antigüedad, y ni siquiera así, porque también la parte de curarse con hierbas, de curarse con cositas de la naturaleza, también muchas veces, y depende cómo lo estés usando, es considerado hechicería, hermano querido. Ya te voy a explicar por qué. Presta atención a esto, ¿no? Dice esto: existe un argumento muy extendido en ciertos círculos, según el cual el uso de medicamentos o de la medicina moderna estaría proscrito por la Biblia, basándose en la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para hechicería o brujería, que es farmaqueia. ¿De dónde deriva la palabra farmacia? O sea, de ahí deriva la palabra farmacia. Sin embargo, desde el punto de vista análisis lingüístico, el contexto histórico bíblico y la teología cristiana tradicional, esta interpretación es errónea. Veamos el por qué. El significado real de farmaqueia en la antigüedad. En la Grecia antigua, durante la época del Nuevo Testamento, siglo I después de Cristo, el término farmaqueia y sus derivados tenían un rango semántico amplio. O sea, esta palabra podía significarse muchas cosas, pero depende cómo vos lo usabas en el contexto. Ahí encontrábamos nosotros el real significado o el uso de esa palabra farmaqueia. Por ejemplo, fármacon, que de ahí deriva la palabra fármacos, significa originalmente sustancia, remedio, veneno o brebaje. Dependiendo del uso, podía ser una medicina que sanaba o un veneno que desvivía. Depende cómo lo usaba en el contexto. Fármaco o fármacon podría significarse eso para uso de sanación del cuerpo o medicina, o para desvivir personas. Y después está la palabra farmaqueia, ¿sí? Que es la que conocida por nosotros. Hacía referencia al uso de pociones, venenos, filtros mágicos y conjuros. En el mundo greco-romano, la medicina popular y la magia estaban fuertemente entrelazadas. Quienes practicaban la farmaqueia solían preparar mezclas químicas o de hierbas asociadas con encantamiento, invocación de demonios, abortivos o envenenamiento. Presta atención. Nuestros, quizás tatarabuelos, nuestros familiares antiguos, antes que conozcan la medicina moderna, ellos sabían preparar brebajes o conjuros, ¿no? Entiéndase como por conjuro, no algo brujeril, ¿no? Conjuro, un brebaje, algo con hierbas medicinales, cosas así, algo natural que todavía se sigue practicando en algunas partes. Bueno, hasta ahí no tiene ningún problema, porque todo eso proviene de Dios, toda esa medicina da Dios para que la persona se sane. De alguna forma, nosotros mismos en la actualidad seguimos preparando. Por ejemplo, acá se usa mucho lo que es una infusión de cebolla con un poco de miel, y que para la garganta, para
disipar un poco la alergia, y esa cosa, y funciona todavía, ¿ven? Igual que en otras partes, seguramente tiene otro tipo de brebaje, todo está bien. Pero acá está el problema. Por eso es que depende cómo use la palabra farmaqueia o farmacia, ahí está el inconveniente. En el mundo greco-romano, como está diciendo acá, lo que era la medicina, ¿sí? En cuanto a la hierba, todo esto, lo solían asociar al encantamiento, a la invocación de demonios abortivos, y etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos le daban un poder, aparte de un poder natural de sanación, le daban un poder espiritual. ¿Entiendan lo que le digo? Iban más allá ya de lo que era lo natural. Si vos te vas a hacer un té de ruda, no sé, qué sé yo, aunque es horrible la ruda, y te lo vas a tomar porque te quede cuera de algo, está todo bien. Pero ahora si vos haces esto, me hago el té de ruda y digo, en el nombre de Dios, ¿no? Ojo, en el nombre de Dios me lo tomo. Ya está entrando en la parte mística. Imagínate peor todavía cuando vos decís, este té de ruda está, no sé, ligado a los dioses paganos. Mira, te cuento un caso. Yo me acuerdo, no se rían mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito, niño, y bueno, no sé cómo le llaman en sus países, ¿viste? Cuando acá en el ojo se te hincha un poco así, porque acá le decimos que es como un, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo le dicen, cómo es la florcita? ¿Cómo le dicen cuando tenemos nosotros acá el, como hinchado los ojos? Que se me fue el nombre, mira. Bueno, una enfermedad, ¿no? Eso, Ursuelo le dicen acá. Gracias, mi hermana querida. Muchas gracias y bienvenida, mi hermana querida. Una inflamación que te agarra acá y bueno, se te cierra un poquito el ojo, ¿viste? Entonces, ¿cuál es la creencia? La creencia era justamente que acá te pasabas un anillo de oro por el ojo en forma de cruz, ¿viste? En forma de cruz ya entra la parte espiritual, ¿eh? En forma de cruz 3 veces. ¿Por qué 3 veces? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Herejía total. Después de pasarte la cruz así, la soplaba y bueno, la guardaba en el bolsillo derecho. Bueno, esa era una. Supuestamente ahí se te deshinchaba el orzuelo, qué sé yo. La otra es más chistosa. Ay, mi madre. Ella agarraba, cazaba una mosca, la agarraba de las alitas y me la pasaba por el ojo. Me la pasaba por el ojo en forma de cruz a la mosca y después la tiraba para atrás. Y supuestamente eso se llevaba al orzuelo. Se lo llevaba. Ay, por favor. Yo no sé si eso funcionaba o no, pero eso me hacían. Bueno, todo eso, aunque parezca gracioso, chistoso, tiene mucho que ver con lo que es la farmaqueia. La medicina mezclado, lo natural mezclando con lo místico, con lo encantamiento. Y eso está prohibido en la Biblia, mi hermano querido. Está muy, muy prohibido, ¿no? Pero ahora la pregunta era la siguiente. ¿Será que el cristiano no tiene que ocupar estas medicinas porque proviene de la farmaqueia, de la hechicería? Bueno, el Nuevo Testamento, hermano querido, en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de cómo incluso el apóstol Pablo aconsejaba al joven Timoteo que bebiera un poco de vino por causa de su estómago. Eso es farmaqueia. Hermano querido, en realidad la Biblia no habla de ningún rechazo a la sustancia compuesta con hierba, sino que la Biblia está rechazando a la intención mágica, a la manipulación espiritual, el uso de los brebajes tóxicos. A eso sí la Biblia rechaza. Lo que la Biblia, por ejemplo, habla mucho de los médicos. ¿Cuál es el médico? A ver, escriban ahí abajo, hermano, quería así interactuamos un poquito. Acá en YouTube también, a ver. ¿Cuál es el médico más conocido que tenemos en la Biblia? Escríbanlo abajo, a ver, un poquito, mi hermano querido. Déjame que lo salude a la hermanita Florencia. ¿Cómo está mi hermana querida? Saludar un poquito a todos nosotros. ¿Qué tal? Todavía la veo. Lucas, bien mi hermana querida. ¿Cómo está mi hermana Florcita? ¿Qué parece? ¿Cómo estás? Bien, bien acá, gracias a Dios.
Hoy justo una amiga me invitó a la iglesia y en la iglesia Ah, ella hablan mucho, a mí la palabra tiene poder, ¿no? La voz, todo. Y la hermana mientras oraba, ella decía declaro, abro puertas. Y yo digo, uy, me sorprendía, ¿no? ¿Qué puerta está abriendo? ¿O qué está invocando? Decía mi mente, ¿no? Cuando oraba ella. Pero nombraba al Señor Jesús y así, no sé, eso declaro, yo pido, no sé la verdad eso, cómo será. aclarate un poquito más porque ahora justamente vamos a entrar a ver esa parte. Todo eso de declaro, abro puertas, por favor, yo salgo corriendo, me dice a mí, abro puertas, yo salgo corriendo, te digo, puertas, esas puertas que abren, que sí, yo estoy seguro que hay puertas que se abren ahí, pero no provienen del poder de Dios, sino de la oscuridad. Exactamente, uno de los doctores conocidos en la Biblia era Lucas. En ninguna parte vas a ver vos que el apóstol Pablo u otros de los apóstoles o la iglesia primitiva lo estaban denunciando por ser un hechicero o por usar la medicina, que era el fármaco, farmaqueia. ¿Mm? No, al contrario, era una persona muy reconocida, se había instruido en la medicina de aquellos tiempos, ¿no? El autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos era médico de profesión. ¿Mm? El apóstol se refiere a él con mucho afecto. ¿Mm? Ahí en Colosenses 4:14 le dice Lucas, el médico amado, mi hermano amado. Y en ningún momento le está pidiendo Lucas tener que abandonar la medicina porque está practicando farmaqueia. No, en ningún momento. Entonces, hermano querido, nosotros, de acuerdo a la Biblia, podemos ver que el tema de la palabra farmaqueia depende cómo la estás usando, puede ser negativa para el Señor o no. También vemos nosotros, como dije hace un momento, cuando Pablo le recomendó al joven Timoteo que tomase un poco de vino por su estómago, sus frecuentes enfermedades. ¿eh? También vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, que él reconoce la función del médico. Por ejemplo, Mateo 9:12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Uso de bálsamo, cataplasma, etcétera, etcétera, lo vemos en Isaías, lo vemos en Lucas, toda esa cosa, todo ese ungüento era bíblico, era lícito, mientras no se mezclaba con las cosas espirituales o místicas. Allí es donde comienza el problema. Hace un momento hablaba la hermana Judimar de que ponían, por ejemplo, unos trapos rojos en la puerta, ¿no? Bueno, ahí ¿qué están haciendo? Están usando la parte mística. Están usando un instrumento y le dan un poder. Eso ya es hechicería, eso es brujería, mi hermano querido. A ver, ¿qué más vamos a ver? Bueno, hay mucho ejemplo en la Biblia en cuanto a lo que es la brujería. No vamos a leer todo eso porque si no vamos a estar hasta aquí hora acá. Pero, por ejemplo, vemos nosotros a Saúl cuando estaba invocando a la pitonisa, ¿se acuerdan ustedes de ahí? También tenemos, por ejemplo, a los hijos de Elí. A los hijos de Elí era Ofni y Fitne, que habían llevado justamente el arca y lo usaban como un fetiche, ¿no? Lo usaban como que tenía cierto poder y con eso iban a ganar. Eran místicos, eran espiritistas. Por supuesto que esos dos quedaron fulminados en la guerra, ¿no? Lea usted ahí. También vemos nosotros el pecado de Nadab y Abiú, donde cayó fuego extraño, ¿no? Sobre ellos que estaban en el tabernáculo, Levítico 10:1-2. Imagínate si hoy debería de caer fuego del cielo en esos púlpitos que están practicando todo ese tipo de brujería, como dijo recién la hermanita Flor, ¿no? Que abro puertas en el nombre de Jesús, ¿no? Abro puertas espirituales, ¿no? Que Pero decía eso es ahorita, todo, hermano César, a mí yo no podía interpretar, decía, bueno, mi mente, ¿no? Invocaba en el nombre de Jesús, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, todo era en el nombre de Jesús. Yo digo, bueno, o sea, estamos orando a Dios, ¿no? Pero ¿está bien o está mal eso, hermano?
¿no? ¿Qué pensar? La Biblia prohíbe lo que es la hechicería, el espiritismo, y por más que les pongan en el nombre de Jesús, yo hace rato comentaba que mi tío curaba en el nombre de Jesús y era un brujo, era un chamán. Así que no hay que dejarse engañar. Bien, ¿qué más vemos nosotros acá? Bueno, también vemos, por ejemplo, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Mi hermana Judimar quiere abrir micrófono, así me ayuda un poquito con todo. Vamos a hacer otro comentario más. Mi hermana querida. Así entramos en la última Amén. parte de todo esto. Querida. Amén. Sí, hermano, como hemos estado comentando con respecto a esto, es impresionante cómo se ha metido la brujería dentro de las congregaciones con todo ese tipo de palabras. Y he visto como muchos artistas también se han involucrado en las congregaciones de hacer esta práctica y los congregantes van derechito a hacer eso, por ejemplo, como la imposición de manos, que ellos sienten que cuando le colocan las manos le están haciendo liberación o le están transfiriendo la unción, un poder místico, un poder sobrenatural que ellos terminan saltando, brincando, a veces hasta vomitando, botando cosas por todas partes que uno se sorprende y de eso, de hecho, los que están visitando no vuelven a ir porque dice, wow, ¿qué es esto? Esto es como cuando yo estaba con mi abuela, comentan ellos pues que se transportaban, se hacían cosas y empezaban a hablar con diferentes voces y decían que estaban transportados, que tenían a yo no sé quién adentro, que tenían a yo no sé quién y empezaban a hacer adivinaciones. Bueno, todo ese tipo de cosas también se están practicando dentro de las iglesias. Y la gente se sorprende, dice, esto era lo que hacía mi abuela antes, esto era lo que hacía mi mamá, esto es lo que hacía tal persona y son brujos. Entonces, no se escapa de la realidad de lo que está sucediendo dentro de las congregaciones. Y usan, por ejemplo, hasta banderas que soplan a las personas con las banderas y le dicen a los niños, bueno, ya tiene el profeta Elías en su cuerpo, ya tiene Aarón, ya tiene a yo no sé quién, empiezan a decirle que bueno, que esos niños van a ser como Eliseo, que van a ser como personajes de la Biblia, pues entonces los niños terminan como creyéndose eso. Y en esas oportunidades que yo pude asistir a ese tipo de iglesia, los niños ven esas cosas y dicen, bueno, cuando yo esté con mi hermana jugando, hacen eso también y se ponen a hacer eso y en muchas oportunidades mm, mis nietas pues llegaban y se ponían a brincar igual. Entonces, era impresionante, impresionante porque hasta velas están usando dentro de la iglesia, se ponen a levantar altares, altares de velas alrededor de todas las personas o la tienen en sus manos y ponen en el centro del altar a una persona vestida de blanco y dicen que ese es Jesús. Y entonces cada persona, el pastor la va tomando de la mano y la lleva hacia Jesús, con las luces apagadas, con todo apagado y la gente pegando gritos, la gente llorando, porque están viendo a Jesús supuestamente. Entonces la toma de la mano el pastor, la lleva hasta allá y entonces Jesús le dice un poco de cosas en los oídos y le dice, bueno, que tú vas a tener que esto, que tu matrimonio se va a restaurar, que tú esto, empieza a profetizarle cosas raras. Y yo digo, wow, es impresionante cómo la brujería está en las pseudo iglesias, porque son falsas iglesias, falsas doctrinas, y la gente como espera a que sus problemas sean resueltos porque ahorita tienen a un Cristo que le resuelve los problemas, no que tiene gracia, vida eterna, no, sino que le resuelve los problemas económicos, problemas de familia, problemas de hogares. Ellos van a ese tipo de cosas porque buscan es algo, no buscan a Cristo verdaderamente, sino que buscan
un beneficio propio y lamentablemente la gente está viviendo engañada porque eso es brujería. Eso no es más nada, eso no tiene otra palabra sino brujería. Y están practicando hasta las cartas, hasta la concentración, la transgresión, eso de que dicen que recuerden cuando eran niños, que recuerden cuando eran esto, que olviden, perdonen a su papá, perdonen a su mamá, y entonces los llevan atrás a la transgresión. No sé si es la palabra correcta, pero eso es lo que hacen en las congregaciones y donde dicen encuentro con Dios, un encuentro con Dios, y lamentablemente utilizan este tipo de práctica. Regresión. Eso quiero preguntar a ver si, ¿qué es la regresión? Creo que Y esta es la palabra, si no me equivoco. César, Es eso. y ellos hacen como Sí, célula, o sea, tienen célula, creo que en las casas, algo así. sí, total, sinagoga de Satanás. Miraron lo que dice la hermana Yudimar, justamente que eso es, dice la hermana, la regresión es un tipo de hipnosis, exactamente, sí, exactamente, eso es lo que yo también tengo entendido, es una especie de hipnosis que hacen a la persona regresar, ¿no? Eso es hechicería, mi hermano. Todo lo que sea, y acá yo sé que muchas veces podemos entrar en controversia. Todo lo que aparentemente sea sobrenatural y es, ojo, porque hay cosas que no son sobrenatural y hay cosas que son sobrenatural y que suceden dentro de estas congregaciones. Pero no porque sucedan quiere decir que proviene de Dios. Esa es la confusión. Porque dicen, no, bueno, es que estamos viendo el poder de Dios. No, mentira. Ese no es el poder de Dios. No, lo que pasa es que yo he visto cómo han sanado. Mentira. Ese no es el poder de Dios. Ha sanado, sí, yo también te creo, sanó. Pero no es el poder de Dios. Satanás también hace milagros, señales, prodigios, mentirosos para engañar a los que no aman la palabra de Dios. Y van detrás de todas estas cosas. Mi hermano Eduardo abra su micrófono, mi hermano querido. Escritura, sí. Que muchos dicen, es que no es de Dios, sí. ¿Me podría usted decir qué es de Dios y qué no es de Dios, hermano? Sí, lo que no. Y ahora, todo lo que está en la palabra escrita del Señor es de Dios, todo. ¿Entendés? A ver, Todo. bueno, mencionar a Jesucristo o a Cristo o a Jesús de hecho o de palabra, en todo tiempo, en todo momento, ¿es de Dios o no es de Dios? Mientras lo estés usando de una forma bíblica, sí. Pero si lo vas a usar, por ejemplo, en el sentido de decir, me cubro con la sangre de Cristo, eso no tiene contexto bíblico, no tiene sustento bíblico, por más que use la palabra Jesús. O yo, por ejemplo, decir, cubro mi casa con la sangre de Cristo o de Jesús. Eso no es bíblico. Eso tiene connotación mística, ocultista. ¿A eso te referís, mi hermano querido? Mi hermano querido. Le voy a leer lo que dice en Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Sí. Aquí, sí, o igual, sí. Aquí hay otro también, donde Elías, bueno, lo escucho. ¿Cómo usarías vos en ese sentido la palabra?
Sí, no, no, ¿y cómo? No, estamos charlando nomás. ¿Y cómo usaría vos ahí entonces el nombre de Jesús? O sea, yo entiendo que ahí dice cantando himnos, salmos, en el contexto, pero yo no veo que ahí el contexto dice usemos el nombre de Jesús para sanar enfermos, para expulsar demonios. Eso yo no veo que dice ahí, en el contexto, ¿entendés? ¿Cómo usaría vos ahí el nombre de Jesús? A ver, explícanos, En capaz que Marcos no lo entendemos. 9:38 dice de la siguiente manera: Juan le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y lo tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Sí. Ujú. Y muchos tratan de impedir eso. ¿Por qué? Porque no siguen ciertas congregaciones, todo, ¿sí? ¿Y qué les dijo Jesús? Si aún en nuestros días Bueno, sigue operando, nada más deje terminar tantito, hermano. Sigue operando el espíritu de Jezabel, el espíritu de mentira, el espíritu de hipocresía, todos esos de años anteriores siguen operando aún en nuestros días, ¿sí? Seguirán operando también los espíritus de los antiguos profetas o los espíritus ministradores de Dios. Es que esto bueno, es palabra, bueno, déjame, nada más para terminar, esto ya es palabra, pero ya para personas que verdaderamente conocen el reino espiritual, mi hermano, ¿sí? Están a otro nivel más. a eso, Aquí es lo que le digo. eso, ¿Por qué? Porque si no conoces lo que no, es la fe que es el comienzo de nacer en el espíritu, nacer en Cristo, si no conoces y no crees primeramente lo que está escrito en la Biblia, no vas a creer lo demás, ¿sí? La fe es el comienzo de dame entrar. chance, ok, dame chance porque si no, son muchas palabras, muchas cosas, ¿viste? Y yo quiero concentrarme en esto, mira. Primero, yo quiero que me aclare esto, mi hermano querido. Por ejemplo, cuando leíste recién que Jesucristo dijo, dejen que echen demonios, entonces vos considerás, porque nosotros no negamos que hay personas endemoniadas, ojo. Vos preguntás a la hermana Yudimara, a cualquiera que estamos acá, nosotros sabemos que hay personas endemoniadas. Uf, un montón de personas endemoniadas por todas partes. Eso estamos seguros. Pero la pregunta es, dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia cristianas, hijos de Dios, ¿pueden ser poseídos por demonio? ¿Entendés? Primera pregunta, porque eso es lo que Jesús le haya dicho eso, yo creo, claro que sí. Y creo que también hay demonios, incluso hasta dentro de muchas pseudo iglesias, también creo en eso. Pero la pregunta es, dentro de los cristianos verdaderos hijos de Dios, ¿hay demonios? ¿Pueden ser poseídos? ¿Entendés? Porque ahí está el problema. No es que nosotros no creemos, sí creemos en eso. ¿Entendés? Y la otra, por ejemplo, que vos decís muy seguido acá, es que es como que eso es un crecimiento espiritual más elevado. Es como un conocimiento, según vos, más alto de que, por ejemplo, conocer la palabra de Dios, estudiarla como la estudiamos. Entonces, según tu concepto, el tener ese tipo de experiencia o ese tipo de situaciones supuestamente espirituales, sobrenatural, es estar más alto de lo que la palabra de Dios dice que tenemos que prepararnos. Eso es lo que decía, hermanito querido, porque queremos entender eso, ¿viste? No, mi hermano. Respondeme eso primero. No, bueno, En el cuerpo de... le voy a En el responder cuerpo, esto. a ver, No le voy a responder ¿sí? El hecho de que le diga, sí, que están pequeñitos y el mismo Pablo los dividía, niños, jóvenes y adultos, ¿sí? En la fe, ¿sí? Porque si no crees las primeras cosas, no puedes creer lo demás, ¿sí? Si no crees en Jesucristo, pero ¿qué? no puede haber fe en ti. Y las palabras que están escritas aquí, las que acabo de leer, no van a caber en tu mente ni en tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ¿Por crees. qué? Hay incredulidad. Pero claro Incredulidad. que creo en eso, ¿no? Por eso. Escuchame, Eduardo, escucha un segundo. Vos me decís que no creo. Te acabo de decir recién delante de mis hermanos que yo creo en eso que dice Jesús. En lo que no creo es que lo que está diciendo vos, que por ejemplo, eso tiene que practicar la iglesia. Diciendo vos, ¿entendés? Eso es lo que querés decir.
Y a eso es lo que expliqué. Yo Por creo que eso, Jesús le dijo a ellos, dejen que le pulsen demonio. Mm. sí, pero recuerda, ahora sí que menciona hace un momento, dijo que las cosas no se tienen que decir. Ahorita hubo una pequeña contradicción porque una muchacha llegó y subió y dijo, es que todo lo dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿sí? Y usted mencionó y dijo, no, 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 en el nombre de Jesús. Por eso mi pregunta fue primero, ¿está bien que en el nombre de Jesús se hagan las cosas? Yo nada más lo único Claro, que le pero hay que puedo vos decir es, generalizar, pues, aclarame qué cosas. mire, una persona, y esto es lo que toda persona no puede, ahí te das cuenta qué tipo de espíritu está en la persona. No puede mencionar, ni puede mencionar el nombre de Jesús, ni puede reconocer a Jesús como su Señor. Se le cierra la boca, ¿sí? No puede. ¿Por qué? Bueno, Porque ninguna persona puede Eduardo, llamar a Jesús o Eduardo, mencionar el nombre de Jesús, ¿sí? Porque no cree en él. ¿Me explico pero o acá lo igual? mencionamos todo. No, no ¿Mandé? te explica. Acá, escucha, por favor, un segundito, hermano. Escucho. Acá todo el tiempo hablamos de Jesús, todo el tiempo lo mencionamos, decimos nuestro Señor, etcétera, etcétera, ¿entendés? Hablamos de Él todo el tiempo, ¿entendés? Lo que no creemos nosotros, lo que no creemos son en los chantas actuales, esos que dicen tener poder, señales y milagros. Esos son mentirosos hijos del diablo. La Biblia lo dice, no nosotros. El único nivel espiritual más elevado es el conocimiento de la palabra de Dios. A nosotros la Biblia nos manda que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos manda a nosotros que tengamos más poderes sobrenatural, que ninguno tiene poder de Dios. El único poder que habla la Biblia es la palabra escrita de Dios. Creemos en eso, mi hermano. ¿Entendés? A ver, ¿cómo se llama el hermano? El hermano que habló recién. Eduardo. Sí. ¿Cómo? Bueno, Eduardo, Eduardo. lo Eduardo. que te sea más fácil. Claro, claro, esa era mi pregunta, ¿no? Porque la hermana cuando oraba, claro, decía en el nombre del Jesús, en el nombre de Jesús. Claro, yo creo en Jesús, ¿no? Yo creo en Cristo, ¿no? Digo, bueno, está orando bien, decía yo. Pero después cuando ella empezó a decir, declaro que se abran puertas, yo, uy, ese por otro lado la hermana decía, ¿viste? La Biblia. Pero era como un grupito, éramos todas chicas, incluso ellas eran las líderes, algo así, y manejaban el grupo. Y yo digo, bueno, habían chicas así y todos repetían, o muchas veces ellos te hacen repetir palabras, ¿no? Y yo no repito porque yo sé que la palabra tiene poder, ¿no? Y ella dice, pero repítanlo ustedes, decía, ¿viste? Claro. Ah, o permitan ustedes que entre, claro, si el sí, si el no y eso. Esa era mi pregunta. Ok, mira, te voy a explicar, ¿sí? Así como en la medicina hay si tienes conocimiento de la medicina, te puede ayudar para bien, pero también te puede ayudar para mal, ¿sí? El conocimiento que viene de Dios también, ¿sí? Te puede ayudar para bien, pero también te puede destruir a ti mismo. ¿Por qué? Porque llega un No, momento no, en el para, cual, Eduardo. lo escucho, Un segundito, vamos a ver. ¿Y cómo puede, hermanito, escucha lo que está diciendo vos? Estás diciendo que el conocimiento de Dios puede destruirte o puede ayudarte. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. El conocimiento de Dios no te destruye, siempre te va a levantar. Eso no está en la Biblia, hermano. déjeme nada más Cuidado, explico, hermano, mi lo que está hermano. diciendo ahí. Sí, nada más déjame explico. Bueno, pero escucha, bueno, pero, no digas eso, por favor, porque eso no es verdad. La palabra de Dios nunca te va a destruir. ¿Entendés? El conocimiento de Dios nunca te va a destruir, eso no es verdad. Por favor, mi hermano. Sí, A ver. adelante. Es que o sea, precisamente por eso no puedo hablar con usted, de ciertas cosas, porque usted entra y me lo malinterpreta, mi hermano, ¿sí? Varias personas, Dios, así como el barro, ¿sí? El barro destruye el barro o el vaso y lo vuelve a construir, ¿sí?
No, no es que yo esté inventando, está en la escritura, mi hermano. Pero así como le vuelvo a repetir, si no cree las primeras palabras, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo todo y toda tu casa. Si no tienes la fe en Cristo, si no crees desde el principio, todo lo demás lo vas a tomar a mal, ¿sí? No lo vas a tomar para bien. El No, sufrimiento que venga de Dios, porque va a pasar por el fuego a varias personas, y ellos en vez de tomarlo a bien, agarrarlo con fe, lo van a tomar a mal, ¿sí? Es un conocimiento para bien, no es para mal, ¿sí? Y si uno agarra y lo toma lo negativo, mira, dame chance un momentito, hermano. Mira, vamos a hacer esto. No estamos hablando de soteriología, o sea, salvación. Acá lo que estamos nosotros tenemos fe, hemos tenido fe, gracias a Dios, y somos salvos. Ya somos salvos. Hemos creído en la palabra de Dios y somos hijos de Dios. Estamos hablando nosotros de los poderes supuestamente que hay dentro de la congregación. La hermanita hablaba justamente si nosotros podemos usar el nombre de Jesús, a eso refiere. Podemos usar el nombre de Jesús, por ejemplo, para decir, declaro en el nombre de Jesús, recibo en el nombre de Jesús, cancelo en el nombre de Jesús, abro puertas en el nombre de Jesús. ¿Todo eso es lícito? ¿Todo eso está en la Biblia? ¿No tiene implicación negativa en cuanto a lo que es el esoterismo y el ocultismo? Eso estamos hablando. Lo de la salvación, yo soy salvo, creo en Cristo, todos los que han creído en Cristo son salvos. Y no por eso no quiere decir que no creemos en lo otro. Volvemos a repetirte, Eduardo, escuchá. Preguntar a hermana Judimar, a quien sea acá. Nosotros creemos y estamos seguros de las cosas sobrenaturales, del ocultismo. Conocemos porque la Biblia habla de esto, del poder satánico, conocemos, sabemos. Pero no estamos de acuerdo que la iglesia de Cristo hace ese tipo de práctica que decís. El nombre de Jesucristo no es para ser usado como un amuleto. Mira lo que dijo ahí la hermana Carolina. Hermana Carolina dice, el problema aquí es que muchos agarran el nombre del Señor Jesús como amuleto, un sello o conjuro. Y eso no es así. ¿Dónde está escrito que la sangre de Cristo te va a cubrir tu casa, tu auto, tu vida? ¿Dónde está escrito eso? ¿La sangre de Cristo sirve para eso? ¿Eh? ¿Dónde está escrito en el nombre del Señor Jesucristo? Abro puertas, cancelo, Es reprendo, verdad, recibo. es verdad, César, ahora dándome cuenta. eh, Ah, Utiliza mucho ahora la hermana que dice como amuleto, porque obvio, voy a decir el nombre de Jesús, una persona buena, Jesús, ¿no? Uno cree en Jesús, ¿no? Pero ellos como lo usan como amuleto y las personas le creen. Mira, hasta yo, mira, incluso yo, conociendo al Señor Jesús y diciendo, bueno, el Señor, está hablando, invocando el nombre del Señor Jesús, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Pero ahora, que dándome cuenta, estaba orando, pero estaba orando mal, estaba orando para otro lado que para Jesús, hay, de verdad. hay oraciones, hay oraciones que hacen los brujos, que lo hacen en el nombre de Jesús. Ahora, Eduardo, antes de darte el tiempo, déjame que la hermana Judimar abra su micrófono, a ver qué es su opinión también. Me gustaría que la hermana Carolina pueda subir también a dar su opinión un poquitito. Hermana Judimar, abra su micrófono, mi hermana querida. Amén. Hermana querida. Sí, sí, aquí estoy escuchando atentamente. Bueno, pero queremos escucharte, dale. Sí, sí, Ya en escuchaste cuanto, digamos, el intercambio que hay. Ojo, con esto no estoy enojado con Eduardo, nada, no se malinterprete, nada de eso, pero bueno, acá hay una clara evidencia de que tenemos dos puntos de vista diferentes, ¿viste? En cuanto a las cosas del Señor. Eso es evidente. Bueno, en cuanto a este tema que estamos hablando, opina vos también, por favor, ¿dale? ¿Qué dice la hermanita? Estoy trabajando. Ah, dale, listo, listo. Sí, mi hermana, te escuchamos. sí, sí, escuchando Hermana Cris. todo lo que están conversando, me doy cuenta que es lo que estamos diciendo, hermano, que el problema está es cómo tú utilices el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque al utilizar ese nombre están diciendo que
hay un poder sobrenatural y lo transfieren o lo hacen, lo utilizan mal, pues utilizan mal y entonces hacen como cadenas de oración también, que tampoco es válido porque tampoco lo dice la palabra de Dios. Y llevan el nombre de Jesús a otras cosas y se lo aplican a otras cosas. El problema está en ese detalle, pues en la declaración que usan las pseudo iglesias ahorita y el de declarar y el de decir yo transfiero los espíritus de tal persona, pues, en el nombre de Jesús. Eso hay que tener mucho cuidado porque la Biblia, aunque nombra, ¿verdad?, el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús se debe orar, se debe decir varias cosas, pero tampoco podemos llevarlo tan allá, porque tenemos que estudiar muy bien la historia, ¿verdad? Tenemos que estudiar muy bien cada uno de esos pasos que es la regla de tres y no llevar la filosofía, la filología, que eso, todas esas cosas se están llevando ahorita a las iglesias para poder decir que en el poder de la boca, o en el poder de las palabras hay sanación, hay salvación, hay muchas cosas y entonces se está transfiriendo la parte esa que dice la hechicería judía y también la doctrina de la prosperidad, que de la palabra, cuando uno declara en el nombre de Jesús suceden cosas maravillosas y sobrenatural. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que estudiarlo muy minuciosa, o sea, muy delicado de verdad, hermano. Entonces, tiene usted razón, hermano César, al querer decir pues todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con usted porque en las iglesias ahorita se está tratando de limpiar todo esto en las iglesias sana doctrina y tener mucho cuidado, hermano. De verdad que muy peligroso. Por ejemplo, esto que había dicho nuestro hermano Eduardo hace un momento, claro, esa parte me estaba olvidando, ¿eh? Por eso cuando hablamos muchos temas así todo amontonado, por ahí uno se le va, viste, las ideas. Por ejemplo, él decía algo así, corregime, hermanito, si me equivoco, ¿no? ¿Qué hay de malo? O si los espíritus, por ejemplo, de Elías, no sé de cuánto más por ahí, los profetas que andan dando vueltas por ahí, ¿qué hay de malo si invocamos el nombre de Jesús y que alguien los tenga? Bueno, lo malo es que eso es conocido como espiritismo. Eso, por ejemplo, se lo practica mucho en la macumbería, ahí en Venezuela, no sé cómo lo llaman a la santería, que invocan los pai, los mai, y eso es espiritismo. El invocar dentro de las congregaciones que venga en el nombre de Jesús, el espíritu de Elías, el espíritu no sé quién, de Pablo, de quien sea, eso también es espiritismo. Eso también es espiritismo. Le han cambiado el nombre, ya no el pai no sé cuánto, ni la mai no sé cuánto, sino que ahora es Pablo, Elías o quien sea. Pero es espiritismo lo mismo. ¿En qué parte de la Biblia, por ejemplo, enseña de que la iglesia tiene que practicar ese tipo de situación de invocar en el nombre de Jesús los espíritus de Elías? Bueno, que estén los espíritus de Jezabel, los espíritus demoníacos, los anticristos, eso es lógico, eso está, la Biblia habla de eso. Más allá, en 1 de Juan dice que muchos anticristos hay, que está el espíritu de anticristo está. Eso habla la Biblia, eso es otra cosa. Pero eso no significa que nosotros podamos invocar los espíritus, por más que sean buenos y bíblicos como Elías, y que ellos van a venir a estar dentro de esas personitas. El único espíritu que mora en los hijos de Dios es el Espíritu Santo. Eso no está en ninguna parte. Sí, adelante, hermano, adelante. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted está mencionando, sí, acerca de eso ya es espiritismo, pero ahora sí que a lo que voy, sí. Cuando Elías se fue, sí, Eliseo le pidió la doble porción del mismo espíritu que estaba, bueno, lógico que es el espíritu de Dios, sí. Hay cuestiones en las cuales ahorita no puedo explicarme porque igual
me lo toma, ¿cómo le digo? No, Hay un choque de ideas porque cambiamos, ¿cómo se llaman los términos? La determinación y todo, ¿sí? Pero igual, ahora sí que yo lo aprecio igual me gusta su sinceridad. No estoy enojado ni nada, no estamos leyendo lo que es la Biblia, ¿sí? Pero hay personas que igual, le vuelvo a repetir, o sea, hablar de lo que es el mundo espiritual, algunos desconocen esto, ¿sí? Y le doy gracias porque pues me tiene paciencia en esto, porque me es difícil también explicarme, sí, hermano, me es difícil. no. Si hay personas Pero, que, maestros, Eduardo, ¿sí? Que yo le digo, ¿me escúchame una entendió? cosita. Ah, Escúchame nada un más alto. segundito. Cuando vos decís el mundo espiritual, ese mundo espiritual, vos lo unís o crees que es el mundo cristiano, o cómo lo veo ese mundo espiritual. Eso ayuda a entender, a ver, qué es el mundo espiritual según tu concepto y cómo se lo interpreta en la escritura. Te das cuenta de que no todos están guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y Pero, conoces, a ver, por eso, o ese sea, es, mire, vea, nada más le voy a explicar esto último. A ese maestro que yo le dije, ¿me entiende? Sí. Me decía, sí, 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 te entiendo, sí. Y no nada más ese, pastores, que les digo, ¿me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Y atrás, o sea, no lo digo a usted, hermano, lo digo a otras personas. Yo todavía diciéndoles, ¿sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo perfectamente, sí. Y atrás me hablan y me dicen, no, puras, palabras cliché, puras, filosofías, pura, invento, ideas propias. No, es escritura, sí. Y yo no estoy hablando mis propias ¿y por palabras. qué? Es lo que yo les decía a ¿Por qué ellos. vos decís? ¿Y por qué vos decís, por ejemplo, cuando yo te dije recién que me explique el mundo espiritual, ¿y por qué dijiste, vos te das cuenta que no todo tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué? Porque no todos creen. ¿Pero en No qué hay todos que creen la creer, palabra. Eduardo? ¿En qué? Vuelvo a Estamos... repetir. Tengo que volver. No, no, no. Ustedes están leyendo Biblia, ¿sí? Y una vez yo le dije a mi hermano, yo no soy quien para abrirle los ojos a las personas. A través de la Biblia, a través del conocimiento, Dios mismo va abriendo el entendimiento, va renovando el entendimiento de las personas, ¿sí? A mí me Bueno, costó trabajo vos entender crees, eso, ¿sí? vos Pero crees, por por eso mismo no me ejemplo, gusta Eduardo, vos crees, por ejemplo, eh, que hay pastores o hermanos que pueden luchar con demonios, que pueden expulsar demonios, que pueden curar. ¿Vos crees en eso, Eduardo? Es el mundo espiritual que... No, 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 no. Existe eso, ¿sí? Y Dios obra a través de ellos por misericordia, ¿sí? Pero no conoce a Bueno, esas personas. yo te pregunto si vos crees en eso. Si vos. No es que yo haya creído, lo he vivido, mi hermano. Bueno, pero respondes sí o no, pues. O sea, sí crees A ver, entonces en eso. Sí crees. al decirle que ya lo he vivido, ¿qué le quiero decir, mi hermano? Sí Que sí. crees. Bueno, decime eso. Sí, Por ejemplo, claro, está bien, está bien. Eh, con respecto a ese tema de vivencias y experiencia, acá está hablando con uno que ha tenido mucha experiencia sobrenatural, mucha, ¿entendés? Y a través del estudio de la Biblia he podido descartar todo ese tipo de cosas. Cuando yo te conté hace un momento de mi tío, era un curandero, un brujo, él me estaba preparando a mí en el mundo espiritual, por supuesto, brujeril, ¿entendés? ¿Y por qué yo puedo ahora ver, por ejemplo, a través de la escritura y dentro de estas congregaciones, a esas personas que están practicando estas cosas y le ponen, como dice la hermanita Flor, le ponen el manto de cristiandad? Y ahí está el engaño de Satanás, hermano. Te hacen creer, y aunque nosotros veamos, porque yo también vi, yo también lo viví, yo también lo percibí, todo lo que vos quieras, hermano, todo. Yo no voy a contar mi testimonio acá, no voy a contar, porque no quiero confundir, pero yo también viví todas esas cosas. Pero ahora,
con el estudio de la palabra, sé discernir que eso, por más que le pongan el nombre de Jesucristo, por más que le pongan el nombre de la Trinidad, si vos querés, no proviene de Dios. En la Biblia está escrito, hay muchas cosas escritas en la Biblia, claro que sí. Y creemos todo lo que dice ahí, claro que sí. Y nosotros estudiamos, vos sos testigo de esto, estudiamos la Biblia en su contexto histórico, gramático. ¿Por qué? Porque el mensaje que estaba antiguamente escrito, lo que sucedió antiguamente, no quiere decir que va a suceder sí o sí ahora. Por ejemplo, en la Biblia está escrito que antes se circuncidaban. ¿Nosotros tenemos que circuncidarnos? No. ¿Por qué si está escrito en la Biblia? Hay que circuncidarse. No, bueno, pero eso era para los judíos. Ah, ahí estás aplicando la gramática, la exégesis, el contexto. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, Jesucristo dijo, sí, bueno, ahí están expulsando demonios, qué sé yo. Bueno, deja que expulsen demonios. Lo dijo, creemos. Pero no porque él haya dicho eso, esté él diciendo, bueno, todos ustedes tienen que hacer lo mismo. Porque eso no lo dice en una parte. Mira, déjame leer esto un poquitito y le paso a la hermana Florcita y después hacemos una pasadita más y nos vamos a ir despidiendo, ¿dale? Mira lo que dice acá, ya que hablamos Biblia, ¿cómo interpretamos esto? A ver, el mismo Jesús lo dice acá también. En una parte dijo él, dejen que expulse el demonio, dejen. Si lo hacen en nombre mío, déjenlo. Ok. Y acá dice otra cosa, ¿cómo interpretamos esto? Mateo 7, 21. Mirá lo que dice, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que crean en el unigénito Hijo de Dios. Con ese creer ya entras en el cielo. No habla de teología, no habla de doctrina, no. Está hablando con tu fe, tu sola fe. ¿Entendés? Bueno, ¿qué me dice esto? Ahora él aclara esto, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Te das cuenta? En el nombre de Jesús, el Señor me dijo, tengo una profecía de parte de Dios. El Señor me dijo, ¿no es muy parecido a lo que hacen hoy en estas pseudos iglesias? Seguí escuchando. Él dice acá, y en tu nombre echamos fuera demonios. En el nombre de Jesús, fuera demonios. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estás librado y cuánta cosa más. En el nombre de Jesús. ¿Qué más dice esto? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se usa el nombre de Jesucristo? Sí, ya lo usaba en aquellos tiempos. Y mira qué dice, ¿no? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Y ese nunca os conocí quiere decir que por más que vos me decías, Señor, Señor, por más que vos profetizabas en mi nombre, por más que vos expulsabas demonios en mi nombre, por más que hacías milagro en mi nombre, nunca os conocí. No eras mi hijo, no era mi oveja. ¿Qué me dice esto? Nunca os conocí. ¿Dónde quedé? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ve cómo lo trata el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No le está diciendo, vengan acá porque son mis ovejitas. ¿Qué me dice esto? 24. Cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, la compararé a un hombre prudente y que edificó su casa sobre la peña. Y allá conocemos el resto. ¿Cómo interpretamos esto, hermano Eduardo? ¿O cómo interpretarían las personas que en estos momentos dicen yo expulso demonios? Yo tengo profecía, yo uso el nombre de Jesucristo para hacer milagros, para curar, para reprender, para esto. ¿Cómo interpretan ellos estas palabras cuando Cristo mismo dice, nunca os conocí, apartó de mí, hacedores de maldad? Pensar un poquito. Ahí está,
Dale, De te una vez, escucho. hermano, Sobre esto, como le vuelvo a repetir, así como la medicina la puedes usar para bien, la puedes usar para mal. Igual, esas personas utilizan esos textos o esa profecía o ese expulsar de demonios para su mal, ¿sí? Ya más o menos me voy. pero ¿Por qué? Porque lo usan para su mal. Porque lo usan no para gloria, honra y gloria de Dios, lo usan para su honra y para su gloria, ¿sí? Dios está fuera de su ¿dónde dice? corazón. No conocen a Dios. Escuchame, hermano, ¿dónde dice eso acá? No lo dice en el contexto, vos te vas para cualquier otra parte. Sujetate a lo que dice la Biblia. Esto le dicen Señor, Señor. Ellos creen que son hijos de Dios. Y dicen, tu nombre hemos hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo mismo que ahora. No es que ellos están usando para su propio beneficio. Acá no dice, sí, están usando para su propio beneficio. No dice eso. Allá va. Acá el Mire, contexto es, lo que Señor, dice Señor, Señor. en San Lucas 17, No, 10, así dice también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero eso no está amén. en su corazón, ¿sí? No está en el corazón de esas Pero, personas, ¿sí? ¿qué Está tiene el ese, orgullo. qué tiene ese texto? ¿Qué tiene ese texto bíblico que ver con lo que estamos leyendo acá? No tiene nada que ver una cosa con la otra, mi hermano. Hermano, la Biblia está, tanto del Antiguo, del Nuevo Testamento, todo es un libro abierto, ¿sí? No podemos decir, Amén, amén. este texto no cuenta, este texto no, va Pero, porque va al tema, hermano, ¿sí? Estamos hablando un con tema. esa, escúchame, con esa premisa que vos decís, ¿no? Con esa premisa que decís, está todo en la Biblia y todo es palabra de Dios, ¿sí? Todo es palabra de Dios. ¿Vos estás dispuesto a apedrear a tu propio hijo por indisciplinado? Porque eso dice la Biblia. La Biblia enseña eso. Cuando tu hijo sea rebelde, anárquico, lo vas a sacar afuera y lo vas a apedrear. ¿Lo vas a hacer? Lo dice la En el Biblia, la Antiguo palabra de Dios. Testamento se hacía, en el Antiguo Testamento se hacía. ¿Se Yo te acuerda pregunto si vos, cuando un varón, y esto es cuando el varón, pero yo te pregunto si vos lo harías, ¿por qué palabra de Dios lo haría eso? cómo lo haría? Vos apedrearías a tu hijo porque la Biblia dice que eso hay que hacer. Vos dijiste recién que todo es palabra de Dios y todo hay que creer. Bueno, eso está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Es una ley. ¿Sí? ¿Vos harías eso con tu hijo hoy? Por ser anarco rebelde, ¿lo harías? ¿Cómo? No puedo contestar bien, o sea, la verdad, ¿para qué le voy a contestar? No estoy en esa situación, ¿sí? No estoy en esa situación. Sí, no, o sea, Hermano, porque muchos dicen, es aquí donde le digo, muchos dicen, yo sí lo haría, sí, pero en el momento no sabemos qué es lo que haríamos, mi hermano, sí, no a ver, sabíamos lo que vamos a haríamos. hacer así más técnico. ¿Vos estás de acuerdo en estos tiempos que a los hijos nuestros los apedriemos por ser anárquicos y rebeldes porque la palabra de Dios así lo enseña? No, no estaría de acuerdo en el texto donde dice, reprende al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, con vara solamente. Allí Está, sí, es Biblia perfecto. también. Pero se está yendo a extremos donde hay que quitarle la No, vida a claro. la persona, Me ¿sí? voy a extremo. No, me voy a extremo porque la Biblia es así, la Biblia te lleva a No, pero extremo. igual, por ¿Qué eso mismo, hiciste? Escúchame, Eduardo, no te pongas así nervioso, escúchame. ¿Qué hiciste ahí? Interpretaste. Has interpretado la Biblia, no la has agarrado de forma literal. Porque si vos la agarraras de forma literal, tendríamos que hacer lo que el Antiguo Testamento enseña que hacer. ¿Y por qué no lo aplicamos para nuestra vida? Porque primero que eso estaba escrito en un tiempo, en un contexto histórico para Israel y no para la iglesia. Por eso es que no lo aplicamos. Eso es interpretar. ¿Y por qué lo otro sí es mejor? Porque eso está más de acuerdo con lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento. Ayudar a nuestros hijos. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, este texto bíblico que está acá que te leí, habla de los falsos maestros.
Habla justamente de los falsos hermanos en Cristo. Y vos me mencionas otro texto bíblico que está en otra parte, que tiene otro contexto diferente al que estamos analizando. Y entonces vos me decías a mí, no, lo que pasa es que todo es Biblia. Con esa premisa te digo también, bueno, todo es Biblia, lo de matar o asesinar a nuestros hijos también es Biblia, porque lo dice la Biblia. Pero tener que interpretar para eso, pues mi hermano, a eso voy. Bueno, vamos a ir despidiendo, hermana Florcitas, últimas palabras para despedirnos. No, estaba interesante el tema. El hermano justamente él interpretó, ¿no? O sea, vos lo llevaste como si él apedrearía, pero él después te respondió con el versículo como misericordia, ¿no? El Señor siempre muestra su misericordia para su Hijo, porque si no, no hubiera mandado a su Hijo único para salvarnos, si no estaríamos todos condenados, ¿no? Y yo creo que ese es el evangelio de creer en Cristo, creer decir, en Él, que es el único que puede salvarnos. No, gracias por el mensaje, hermano, y bueno, Eduardo, espero que... y también eso en el tema de tomar literal o espiritualmente la Biblia, ¿no? Es difícil a veces. Hay un hermano antes que acá nos enseñaba, él enseñaba muy bien la Biblia y entiendo lo que están hablando, eso. Así que, bueno. Sí. Estos temas son picantes, como decía la hermana Rosita, son picantes porque producen, ¿no?, cierto chispazo, cierto roce. No quiero que Eduardo se vaya con mala imagen de nosotros. Yo no estoy enojado ni molesto con vos. Sí, en esto tenemos eh, una gran división, hay un gran bache. No nos entendemos porque lógicamente se está interpretando la escritura de diferentes formas. Una de las cosas que la Biblia nos llama a nosotros es a estudiarla y a profundizarla, no a que nosotros tengamos experiencia sobrenatural. Sí, mi hermano, tranquilo, tranquilo. Acaso bienvenido siempre. Hermana Judimar y después hermano Eduardo para despedirnos. Ahora su micrófono, mi hermana querida. Bueno, hermano, yo solamente quería aportar esta parte que sabemos que en estos tiempos estamos viviendo el tiempo de la gracia. Hay un nuevo pacto, ¿verdad? Por eso vino Jesucristo a dar a conocer las cosas de su Padre. En la antigüedad se realizaban muchos rituales, también hablaban con los muertos, también había regresiones, vamos a decirlo así, se practicaban muchos rituales y a nada de eso le agradó a Dios. Cuando vamos al libro de Hebreo, ¿verdad? En el 10, cuando leemos que una vez y para siempre fue suficiente lo que Cristo hizo, entonces, ya no con sangre ni con nada de lo que en la antigüedad se practicaba, se debe practicar ahorita en las iglesias. O sea, Cristo es suficiente. Ya todas esas cosas que se practicaban antiguamente no van ahorita para la iglesia, porque esas cosas se practicaban porque todavía no estaba la iglesia como tal, no estaba la Biblia escrita, no estaba nada de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque las iglesias, las pseudo iglesias quieren practicar nuevamente eso de esos rituales, y muchas veces Pablo hizo hincapié donde la iglesia de Corinto, en muchas partes él dijo, todas estas cosas no se deben practicar. Y también le dijo a Pedro, también lo exhortó, le dijo, ¿cómo es posible que tú estés trayendo a los hebreos cosas que se practicaban en la antigüedad cuando eso no es así? O sea, ellos mismos se confrontaron ahí, y es importante hablar esto porque las personas están yéndose a la antigüedad y practicando cosas que ya Pablo las aclaró, ya Cristo las aclaró, y como te dijo ese versículo ahí, muchos en su nombre hacen cosas indebidas y él los exhortó. Eso fue una exhortación
de parte de Jesucristo, diciéndole que su nombre no se debe utilizar para echar fuera demonios y para estar diciendo cosas así, porque no está bien. Él lo aclaró ahí, le dijo, porque muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Quiere decir que utilizan el nombre para hacer diferentes rituales y eso no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Por eso es que la brujería está entrando dentro de las congregaciones porque prácticamente no están claro con el nuevo pacto. Esto es nuevo pacto que Jesucristo vino a dar, a conocer, a morir en la cruz del Calvario por gracia. Estamos viviendo el tiempo de gracia, no estamos viviendo el tiempo de brujería, de hechicería y rituales que en la antigüedad se practicaban. Una vez mi papá me dijo, hija, ¿cómo es posible? Tú estás en una secta. ¿Por qué? Porque no se practica el diezmo. Y yo le dije, no, papá, es que no se puede practicar el diezmo. Eso era en el Antiguo Testamento. No, pero es que aparece en la Biblia. Sí, aparece en la Biblia, es correcto. Pero en el pueblo de Israel, en la antigüedad, se hacían otras prácticas. En cambio, ya ahorita estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde Cristo abolió muchas partes, muchas cosas de la ley. Entonces tenemos que estar muy, muy a cuenta con eso, que es un nuevo pacto y estamos en el tiempo de la gracia. Miren, antes de dar lugar al hermano Eduardo, yo quería leer este punto. Regálenme, por favor, 5 minutitos nada más. Le va a gustar esta parte para ver. No se preocupe, mi hermano, estoy atento. Dale, hermano, dale. Perfecto. A ver, hermana. A ver. Acá. Ahí está. Bueno, último punto. Y vamos a tirar texto bíblico acá también, para que ustedes vean que la Biblia es la que prohíbe este tipo de práctica, que es lo que estaban hablando hace rato. Por ejemplo, abrir puertas mágicas y decir que es puerta para el Espíritu Santo, o qué puerta será, no sé, o va a lo que es la parte oriental, a lo que es todo lo que es fetichismo. Ellos abren portales espirituales donde entran demonios, espíritus, y no es la misma práctica de decir en la iglesia cristiana abro puerta, es lo mismo. ¿Qué espíritus están abriendo? ¿Qué espíritus están entrando a los supuestos cristianos? Mira lo que dice esto, ¿no? Es un comentario, un análisis de lo que estamos viendo. El uso de objetos de punto de contacto. ¿Qué es eso? Fetichismo. ¿Qué es el uso de objetos? Bueno, uno de los puntos donde la frontera entre el ritual bíblico y la práctica exotérica se ha vuelto más difusa es el uso de elementos materiales como vehículo de poder espiritual. ¿Qué es eso? Bueno, lo que decíamos, la cintita roja, el pañuelo, ¿qué más hablábamos acá nosotros de el aceite, la santa unción, la sal que purifica, agua del río Jordán, consagrar hilos rojos, llaves de propiedad y cuánta cosa más que se inventa. Todo eso es fetichismo, usan objetos de fetichismo. Por ejemplo, hay iglesias, pseudo iglesias, donde dice vamos a tocar el manto de poder, porque este es el manto de Elías, o no sé de quién más. Y todos están tocando el manto de poder ahí, orando y gritando en éxtasis, qué sé yo, y creyendo que ahí está el poder, el poder. Eso es, están usando objetos como punto de contacto para supuestamente estar en comunión con Dios. ¿Ustedes ven eso en la Biblia? ¿Acaso ese tipo de fetichismo está? Miren lo que dice acá, ¿no? Es una desviación. Cuando la gente cree que el poder reside en el objeto en sí o en llevarlo a su casa para ahuyentar las malas vibras o la mala suerte, la práctica se vuelve idéntica a la función de un amuleto o talismán dentro de la brujería popular. Hermano, hermanita, si usted tiene su Biblia abierta en el Salmo 91,
toda la noche para que los espíritus demoníacos no entren a su casa o para que la mala vibra se vaya, usted está haciendo de la Biblia un fetichismo. Si usted tiene la palabra de Dios y la usa como almohada porque así se siente protegida, usted está usando fetichismo. Si usted usa la Biblia o tocar la frente de alguien así, en el nombre de Dios, y en el nombre de Jesús todavía, usted está usando la Biblia como fetichismo. No porque tenga la Biblia en la mano quiere decir que es un hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo bien clarito, para saber si es un hijo de Dios tiene que hablar doctrinas. Doctrinas, enseñanza. No supuestos poderes sobrenaturales que no están para la iglesia de Cristo. Está en la Biblia, sí. Hay muchos ejemplos de cómo los profetas, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo hicieron milagros, cosas así. Está claro que sí. Como también está lo otro que habíamos mencionado. Apedrear al hijo rebelde, circuncidarse, cumplir la ley, que lógicamente sabemos que no es para nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Interpretar la Biblia, estudiar doctrinas. Te vas a dar cuenta quién es un maestro y quién es el que enseña la palabra cuando habla doctrina, no cuando dice tener poderes mágicos. No vaya a hacer cosas que el Señor te diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Mira qué más dice, con esto termino. Bien, Dios condena la manipulación de amuletos y objetos mágicos. Pero ¿cómo? César, si está en la Biblia. En la Biblia ahí me enseña, por ejemplo, que yo tenía que pintar con sangre los dinteles de la puerta para que pase el ángel de la muerte. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a pintar el dintel de la puerta para que pase el ángel de la muerte. Por favor. ¿Dónde dice que la iglesia tiene que hacer eso? Mira, ¿no? Ezequiel 13:20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas con que cazáis allí las almas volando. Y libraré a mi pueblo de vuestras manos. Está en contra de las cintitas rojas, de lo que se lo ponen a los bebés, de los amuletos, de colgar algo en la pared para ahuyentar los espíritus demoníacos. Está en contra de todo eso. Luego dice este escrito, las cosas materiales no tienen poder moral ni espiritual por sí mismas. 1 Corintios 8:4 dice, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esa cosa no tiene poder. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, no existe otro mediador. No existe una Biblia abierta en el Salmo 91 para yo estar en comunión con Dios. Léela. Léela. No existe la Biblia como almohada. Léela, estudiala. No existe la cinta roja. No existe el aceite de la santa unción con el cual te va a limpiar de pecado. Te va a hacer más santo, más puro. Mentira del diablo. No existe el manto de la sanación. Agua del río Jordán y cuántas cosas más. Mentiras del diablo. El único intermediario entre el hombre y Dios es Jesucristo, hombre. Amén. Bueno, sí, mi hermano querido, abra su micrófono. Creo que también me di mal a interpretar. Yo creo ustedes también, en ustedes que tienen fe, ¿sí? No crean que porque, no. Es algo que igual también, a lo mejor me di mal a interpretar o di una palabra que no era, ¿sí? Es algo que quiero aclarar, mi hermano, ¿sí? A ustedes yo no los considero, ¿por qué? Porque Un si aplauso como por que esa me queda fe. así. No. ¿Sí? Ok. Ya aclarando eso, ¿sí? Hay uno donde dice, y a otros le dio espíritu de milagros, o sea, ¿cómo se llama? El don de milagros y ¿cómo se llama? De hacer de sanar enfermos, ¿sí? Nada más le voy a leer esto donde dice, Hechos 19:12 al 14 dice, la gente que llevaba los pañuelos o la ropa para que Pablo había tocado,
y los ponían sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. ¿Sí? Nada más es lo único que le puedo compartir, mi hermano, ya para no dimes y diretes, pero igual yo entiendo su postura, yo entiendo también mi postura y entiendo a aquellos que todavía no están firmes. Es ahí donde viene el estrella floja. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer cerdo? ¿No se puede comer? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer? No, ya estamos en Cristo. ¿Sí? Y cada uno de nosotros sabemos y tenemos que ser prudentes en este sentido de llevar una vida en Cristo, ¿sí? Dios me los bendiga y bendiciones a todos. Bien, mi hermano querido, creo que estuvo bastante picante, como dijo la hermana. Eh, Esta noche estuvo interesante, hemos hablado de todo, ve que se puede hablar también sin estar agrediéndose, maltratándose. No estamos de acuerdo para nada con, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con el hermano Eduardo, ni él tampoco conmigo en esta parte, no estamos de acuerdo. No nos vamos a enemistar por esto. Yo sí te animo a que te entregues a estudiar más la Biblia, hermano Eduardo. La Biblia no es tomar de acá, de allá, porque vos mismo sabés, si vos viste mucha gente acá en TikTok, te sacan textos de acá, te sacan de acá, te sacan de acá, de todas partes y te arman una doctrina. Están haciéndote, hacen pelear al apóstol Pablo con el profeta Isaías, y a Isaías lo hacen prueba de después contra Jesucristo, para Jesucristo, contra el mismo Jesucristo. Textos de por acá y de por allá sacan, ya. Me gustó esa parte que la hermana decía que estamos viviendo el tiempo de gracia, ¿no? Y es verdad, porque si seguiríamos viviendo en el otro tiempo, no seríamos salvos, o sea, seguiríamos siendo la misma doctrina, practicando las mismas cosas. Y bueno, por la gracia de Dios, bueno, estamos en el tiempo de su gracia y su misericordia. Y todo esa, lo que vos decías, practicar en la Iglesia Universal, esa que está en la San Martín y Pellegrini, César. Ay, el manto, uy, y cómo se llenan esa iglesia, ¿no? La llenan. Impresionante. Primero un poquito, ¿no? Todo este tema que se llena la iglesia justamente porque la gente tiene ese corazón, ¿no? No busca la palabra de Dios, busca directamente una solución rápida, pronta, busca lo que es justamente el fetichismo, el esoterismo, todo eso. Por ejemplo, Eduardo leyó Hechos, un caso donde vemos nosotros que sí, Pablo curaba a los enfermos. Pedro con la sola sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Todo eso se hicieron, nosotros estamos de acuerdo y decimos amén. Eso se hizo en un tiempo. Si no preguntemos, ¿por qué entonces en estos tiempos, por ejemplo, por qué no hay un Pedro, un Pablo que con la sola sombra cura a los enfermos? ¿Por qué no van a los hospitales a curar tanta enfermedad? Que yo estuve hace poco en el hospital y he visto muchas cosas tristes allá. ¿Por qué no fueron ahí? ¿Por qué no están ahí? Alguien va a decir, sí, vamos al hospital, sí, pero no hay sanación. Esto sanaba a todos, lo que ellos querían, por supuesto. Ahora, aparte de eso, lo que dijo la hermana Florcita, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Dispensación. Estudiamos nosotros la Biblia y, por ejemplo, sabemos nosotros que también el libro de los Hechos dice que Ananías y Zafiras le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Pero eso, ¿por qué no sucede ahora? ¿Por qué? Porque ¿acaso en la iglesia no hay mentirosos? No hay quien está mintiendo al Espíritu Santo. Hay mucho, está lleno. Capaz que hasta nosotros mismos, por decir, hasta yo mismo estoy mintiendo, capaz. Más que seguro, porque somos pecadores. ¿Y por qué no caigo muerto? Porque en aquellos tiempos era la iglesia primitiva, recién se estaba conociendo lo que hoy vos tenés como Biblia. Y entonces operaba el Espíritu Santo de otra forma. Y los apóstoles debían de tener, esto ya lo expliqué muchas veces, debían de tener señales,
milagros y prodigios. ¿Por qué, César? Porque no estaba la Biblia, entendamos eso, no estaba la Biblia. Y cómo esa gente, que era de Corintio, de Efeso, de Filipe, de toda esa zona que no conocen nada del judaísmo, cómo ellos iban a saber que Pablo, Pedro, etcétera, etcétera, venían de parte de Dios, cuando ellos mostraban las señales de apóstoles, señales, milagros, prodigios. Y la gente miraba eso y decía, ciertamente estos son de Dios. ¿Y por qué, César, hoy no se puede hacer eso? Porque las señales de apóstoles ya se han acabado, porque no hay apóstoles. Lo que hay ahora son apóstoles mentirosos. Pero César, ¿acaso no puede una persona convertirse por el milagro, sanación? No. Porque ahora Dios te dejó esto que está acá, la Biblia. Y toda la revelación que ellos recibieron en aquellos tiempos, la dejaron escrita acá. No hay más revelación nueva, no hay. ¿Qué tenés que hacer vos? Estudiarla, leerla. Pero es que es más fácil que yo vea milagros, señales y prodigios y alabe a Dios. Mentira del diablo. Mentira. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra escrita de Dios. No viene la fe por ver milagros, señales y prodigios. Mi hermano querido, que el Señor me lo bendiga. Gracias por estar pasando por acá. Nos vemos. Chau, chau. Abran su Hasta micrófono. mañana. Despídanse. Chao, chao. Hasta Chao, mañana, hermano. chao. Gracias, Hasta luego, César. Chao, hermano chao. Eduardo. Estuvo muy bueno, muy bueno. Esto es bueno estudiarlo así también, escuchar diferentes partes. Estuvo Chao, muy bien. hermana. Amén, amén. Chao, Chao, chao. hermanita. Chao.